Seguimos viendo acerca de nuestra cultura. Amén. La semana pasada hablamos acerca de... Amén. El siguiente pilar es: echa tu pan sobre las aguas. ¿Cómo dije? Echa tu pan sobre las aguas. ¿A cuántos les gusta hacer carne asada? Es de lo mejor, ¿sí o no? Espero que hayamos desayunado, porque si no los voy a antojar y perdónenme, pero imagínense que vamos a hacer una carne asada, Cristian, y compramos el mejor corte, el que más te guste. Ese corte con un marmoleo exquisito, ¿no? La balanza entre la carne y la grasita. Lo pones a asar. A mí me encanta en término medio, no sé, a otros término 3/4 a lo mucho. Pero imagínate que ya pasaste mucho tiempo invirtiéndole en tu corte, ya te estás saboreando ese pedazo de carne. Lo puedes ver. Imagínate que lo tienes en tu mano, ¿no? Ya listo para comer. Lo ves, la grasita ahí escurriendo. Lo ves ahí escurriendo, sabrosito, bien hechecito, calientito. Pero ¿qué crees? Vas a agarrar ese pedazo de carne, vas a agarrar ese corte tan rico y lo vas a echar en el agua. Y vas a ver cómo se lo lleva la corriente. Suena feo. Y yo sé que para el mundo eso es como desperdicio, ¿no? Porque ¿cómo voy a echar mi corte de carne al agua? Pero déjame decirte que en Eclesiastés dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparta 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eclesiastés 11, 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas es el siguiente valor de nuestra cultura. Y sí, evidentemente esto habla acerca de la inversión. Y sí vamos a hablar de dinero. Yo sé que a veces el dinero es un tema medio complejo en las iglesias, en toda la sociedad, pero a veces más en las iglesias. Y seamos honestos, vivimos en una sociedad que nos exige cada día más para poder vivir mejor. ¿O no les ha pasado que hay veces que no sabes si ganamos menos o las cosas cuestan más o qué pasa? Porque como que no hay una balanza, ¿no? De lo que ganamos con lo que cuestan las cosas. Si queremos vivir en un lugar mejor, es invertirle mucho más dinero. Si queremos mejor educación, es invertir más dinero. Si queremos más seguridad, es invertir más dinero. Entonces, todo lo que requiera nuestra vida como sustentable requiere más recursos, ¿sí o no? Pero ¿sabes cuál es el gran problema de muchos de nosotros? Es que a veces este modelo económico en el que estamos inmersos como sociedad hacen que perdamos de vista el enfoque que Dios tuvo diseñado para su iglesia. Porque sí, si no lo sabías, Dios también diseñó un modelo económico para ti y para mí. Y entonces esta sociedad hace que nosotros empecemos a depender más de lo económico que de Él. Empezamos a depender más de lo que hacemos, es decir, desde nuestra profesión, de lo que nosotros hacemos, de nuestro oficio, de los negocios, y creemos que la economía y creemos que el flujo económico es por nosotros. Y entonces ahí cuando ya no está tan buena la cosa. Hoy vamos a ver varios puntos acerca de la inversión. Como punto número 1 es: ¿cómo estoy viendo mis finanzas? ¿Cómo estoy viendo mis finanzas? Yo sé que todo mundo aquí requerimos dinero para sobrevivir, ¿sí o no? Y si alguien no, pásenos la fórmula ya, ¿no? Porque eso es, yo creo que algo que ha estado permeando a la sociedad desde hace muchos años. Pero déjame decirte que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla sobre principios claros acerca de la economía para su pueblo. Hay más de 2000 versículos en la Biblia que hablan acerca de dinero y de posesiones. O sea que
que como tal el dinero y el recurso no es un tema que Dios haya dejado para el mundo. Es un tema que evidentemente es importante. No es lo más importante, pero es un tema importante. Pero el dilema como cristianos es que hemos caído a veces como en dos extremos, ¿no? Algunos creemos que el dinero es lo más malo del mundo y eso está hecho para el mundo y para perdición. Así que es un tema tabú y así que tratamos de tocarle lo menos posible. Pero hay otros que se abocan al dinero como su Dios funcional y creen que el dinero es lo que mueve al mundo. Y hasta cierto punto terrenalmente podríamos decir que sí, pero esa regla no aplica para nosotros, los hijos de Dios. Y ahorita vamos a entender el porqué. Entonces, la realidad es que el reino de Dios se expande con visión, ¿sí o no? El reino de Dios se expande con visión, pero seamos honestos, también se necesitan recursos. Entonces, todo lo que poseemos nosotros son semillas que Dios nos dio para producir un fruto. Y aquí viene una parte importante. Déjame decirte algo, el manejo de tus recursos refleja qué es lo que hay en tu corazón. ¿Sí sabías eso? El cómo manejas tus recursos es lo que está reflejando en realidad qué hay en tu corazón. Vamos a hablar acerca de dos personas que yo creo que ya lo hemos escuchado en algún punto de nuestra vida cristiana, pero que nos van a dar como el énfasis en este aspecto. Primero vamos a hablar de aquel hombre pequeño, recaudador de impuestos, que se subió a un sicómoro para poder ver a Jesús cuando pasaba en medio de la multitud. ¿Se recuerdan de quién hablo? De Zaqueo. Lucas 19 dice: entonces Jesús le dijo a Zaqueo: date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Más adelante leemos: pero Zaqueo, puesto en pie, le dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces en estos versículos podemos ver que Zaqueo se convirtió al evangelio. Cuando Jesús lo visitó, se arrepintió de sus pecados y entendió que Jesús era el Mesías prometido. ¿Estamos de acuerdo? E inmediatamente, ¿qué es lo que hizo Zaqueo después de haber tenido este encuentro directamente con Jesús? La primera decisión que él tomó fue tratar al dinero de una manera diferente a como la había estado tratando. Lo que hizo fue ser responsablemente económico con los males que ha hecho. ¿Sí me explico? ¿O lo repetimos? Lo primero que hizo cuando tuvo una nueva vida y un encuentro con Dios es manejar el dinero de una manera distinta, y se hizo responsable económicamente de lo que había hecho. El nuevo nacimiento hizo que tratara sus posesiones materiales de una manera sumamente distinta. Pero ahora te voy a contar otro caso. Vamos a hablar acerca de un joven rico. Esta historia viene en Mateo 19, del 16 al 26, si en algún punto quieres leerla. Dice: en una ocasión, un joven rico se le acercó a Jesús para preguntarle: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en ese momento le recitó algunos de los 10 mandamientos. El joven le respondió diciendo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía, no? Todavía soberbio el muchacho. Y Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sé mi discípulo o sígueme. Y al oír estas palabras, el joven se entristeció. ¿Por qué? Porque era dueño de muchos bienes. Podemos ver cómo el manejo del dinero está reflejando lo que hay en el corazón de estas dos personas. Los dos tuvieron un encuentro con el maestro. A los dos Dios le dio la oportunidad de seguirlos. Jesús le dijo, los pudo ser sus discípulos. Zaqueo decidió seguirlo. El otro joven, no, pues ¿cómo? He trabajado mucho para tener lo que tengo. ¿Cómo esperas que yo lo venda? Así que recuerda esto: el cómo administras tu tiempo, tu dinero,
tus relaciones, tus dones reflejan en quién confías o en qué confías. Por si no lo habías notado, no sé si les ha pasado, hay personas que les gusta gastar en ciertas cosas, a pesar de que no sean necesarias. Les gusta gastar en ciertas cosas. Y una vez se los dije, y yo sé que a lo mejor fue un comentario muy extremo lo que en algún momento les comenté, pero Dios nos hizo mayordomos de lo que tenemos terrenalmente. Es decir, solamente estamos administrando, porque no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos. Incluso el hombre más rico del mundo se va a ir tal y cual vino. Dejará económicamente bien a su familia, ¿no? Tal vez, que es lo lógico, pero él se va tal y cual vino. Cuando hay ocasiones en las que no se te das cuenta, hay gente que le duele gastar en ciertos aspectos de su vida. Y aquí yo siento que me voy a balconear tantito porque ya estoy sintiendo la mirada de mi esposa. Pero hay personas, principalmente los hombres, como que el doctor y los hombres no se llevan. ¿Sí o no? Como que no, ¿cómo? Ok, ya lo convencimos de ir al doctor. Siento que si me incluyo me va a ir mal después, pero sí. Ya nos convencieron de ir al doctor, pero después son 600 pesos de medicina. Ay, no. Con un tecito se me pasa. ¿No? Bueno, pero eso es de los hombres. ¿Qué tal? A veces también mujeres entran en este aspecto, ¿no? Tiene que ver mucho con un montón de cosas, pero eso es un ejemplo muy burdo. Pero si hablamos tal vez de placeres, ¿a cuántas personas les duele gastar tal vez en sus hijos, pero no en el vino? ¿No? ¿No duele gastar en una botella de 800 pesos? ¿No duele gastar en, ya no sé en los precios, pero a ver, sóplenme? A ver, sóplenme. Hace poco le decía a Barbie, yo sé que fue cotorreando, pero en algún punto yo creo que todo mundo gastamos nuestro dinero. Espero que, bueno, tal vez no todo el mundo, generalicé y espero que no, pero yo sé que tal vez en algún punto alguien gastó dinero en la bebida alcohólica. Es como de lo más claro y más rápido. Pero me pongo de repente a pensar qué onda con las personas que son alcohólicos. En serio, es un dineral. O sea, de repente paso cuando vamos en el súper, ¿no? Por el área de los vinos y licores y santo Dios, o sea, con esto hago el súper de 2 semanas, ¿no? Y 2 personas llevan ahí sus botellitas. Pero bueno, sin aventar pedradas, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué onda? Entonces, el cómo estamos gastando nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro material está reflejando qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué es importante que entendamos este punto antes de entrar directamente a lo que es la inversión? Es muy fácil, porque si nosotros no entendemos el cómo estamos manejando nuestras finanzas como hijos de Dios, entonces mucho menos vamos a entender el concepto de la inversión. Porque déjame decirte algo, lamentablemente no todos tienen la capacidad de invertir. O más bien, corrijo, todos tienen la capacidad, mas no todos tienen el compromiso para hacerlo. No todos tienen esa mentalidad para hacerlo, porque Dios nos hizo capaces. Dios nos dotó de dones y talentos. Algunos los que queremos esconder esperando a que Dios regrese y digamos, ahí está, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, yo y siempre le he dicho, ¿puede haber cristianos con abundancia? Sí, sí puede haber. Y es más, yo creo que Dios quiere cristianos en abundancia. Pero la abundancia debe de producir en ti una gratitud, no amor al dinero. Y puede haber cristianos en escasez, tal vez sí, momentáneamente también, porque no es el fin el dinero. ¿Y qué es lo que debe de producir en ti en la escasez? Dependencia de Dios, nada más. No frustración, no hartazgo, debe de producir dependencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces así cuando haya dinero o cuando no haya dinero, no pasará nada en nuestro corazón, porque no es lo que nos gobierna. Lo que nos gobierna es el propósito de Dios. Amén. Entonces, una vez que entendamos qué onda con las finanzas, entonces podemos entrar directamente a lo que es la inversión. Punto número 2, la inversión como principio del reino. En términos amplios, invertir significa destinar recursos presentes
con la expectativa de tener un beneficio futuro. Muy simple. Yo sé que hay conceptos mucho más complejos, pero en este momento lo vamos a dejar así sencillito. Invertir significa destinar recursos presentes con la expectativa de obtener un beneficio futuro. Amén. Entonces, ese es el concepto básico de invertir. Ahora, ¿qué implica el hecho de que nosotros invirtamos? Porque sí implica varias cosas. Uno de los aspectos de invertir es tener un recurso inicial. O sea, nadie puede invertir si no tiene que invertir. En el mundo se habla principalmente de bienes, dinero, empresas, no sé, bienes materiales, propiedades, etcétera. Entonces, lo que implica primero es un recurso inicial para invertir. Otro aspecto es el horizonte del tiempo. Quien invierte sabe que lo que está invirtiendo va a ser a un tiempo determinado. Sabe que no va a ser inmediato, va a ser un tiempo futuro, ¿sí o no? Pero también existe un riesgo, porque puede ser que lo que yo estoy pensando y destinando no puede que no pase. ¿Existe un riesgo en la inversión? Sí, también existe un riesgo en la inversión. Y lo más importante de qué onda con la inversión es el retorno. Y eso es lo que más nos gusta, ¿no? El retorno de la inversión, es decir, lo que yo estoy invirtiendo, cuánto tiempo se me va a regresar y cuánto se me va a regresar, ¿sí o no? Y lo más importante, el propósito. Yo creo que quien invierte con el propósito de ganar. Nadie invierte con el propósito de perder, ¿sí o no? Entonces, estos son los aspectos que implica una inversión terrenal. Pero ¿sabes que también hay cosas que implican la inversión en el reino? ¿Sí sabías que existe la inversión con Dios? Y yo creo que esa es la mejor. Y te voy a hablar del por qué. Terrenalmente hablamos acerca de cosas tangibles, ¿no? Dinero, terrenos, etcétera. En el reino de Dios también se invierte en cosas que no son tangibles. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros dones, las relaciones, la comunión con Dios. Todo esto se invierte. ¿También se invierte el dinero? Sí, sí se invierte el dinero. Porque Dios no deja a un lado lo económico. Pero más allá de lo económico es lo intangible. Dios diseñó la inversión en el reino para un propósito eterno. No solamente para ganar, es para un propósito mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Y vamos a hablar de una parábola que yo sé que todo el mundo le hemos escuchado, que creo que de hecho hace rato les spoileé cuál era esta parábola. Es acerca de los talentos. Si no sabes o no recuerdas, no te preocupes, viene en Mateo 25 del 14 al 30. Te voy a dar un súper resumen. Recordemos que un hombre, antes de irse de viaje, confía sus bienes a sus siervos para que lo administren y les da distintas cantidades según la capacidad que cada uno de ellos tiene. Recordemos que regresa y cada uno le entrega respuestas distintas. Algunos lo multiplicaron, otros lo enterró. Muy resumido. Pero esta historia nos subraya la importancia de usar los dones y recursos que Dios nos ha dado, que Dios confió para servir, multiplicar y crecer, en lugar de esconderlos por miedo o por pereza. Jesús nos enseña que el manejo de los recursos refleja en realidad la capacidad y quiénes somos en realidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabías que Dios honra a quien sabe sembrar? Dios honra a quien sabe utilizar el dinero. Segunda de Corintios 9, de 6 al 8 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde a ustedes.
voy a decir algo que puede ser un poco crucial. Esta palabra no es para todos. Esta palabra es para quien ha entendido que invertir en el reino es lo mejor que puede haber. Y no estoy hablando exclusivamente del dinero, porque muchas veces lamentablemente el pueblo de Dios también ha estado dolido por falsos profetas que han estado saqueando a la iglesia. Pero déjame decirte que Dios honra a quien pone su tiempo en inversión quien pone su esfuerzo, quien pone sus dones, quien decide invertir en la oración, en la comunión con Dios. Dios lo recompensa. Dios no se queda con absolutamente nada. Y yo sé que muchos de nosotros están diciendo, pero ¿cómo puedo invertir? Muy fácil. ¿Quieres invertir tiempo? Hay ministerios de los cuales necesitamos. Es momento de discipular, de visitar enfermos, de visitar viudas. Eso es invertir en el reino. Tus esfuerzos no están siendo mal usados, ni tus dones. Poner tus habilidades al servicio de Dios trae sus recompensas. Y a veces, siendo honestos, a veces no lo vemos inmediatamente. Y a veces es cansado. Y a veces es doloroso. Porque nos topamos con una institución incompleta. Seamos honestos, la iglesia estamos incompletos todavía. Dios a su tiempo regresará y nos perfeccionará. Pero ahorita somos imperfectos. Cometemos errores, cometemos fallas. A veces de una manera inocente, a veces por mala leche, pero se cometen fallas y errores. Y a veces eso también afecta a los que deciden invertir su tiempo, su esfuerzo, sus dones, sus talentos, su dinero en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes, justo esto es cuando nos topamos a veces con un pequeño bache. Y eso es muy importante que lo aprendamos y recuérdalo bien. Para invertir es necesario que lo hagamos con sabiduría y discernimiento. No nos podemos aventar a cualquier estafa piramidal, que algunos hemos caído. ¿Sí o no? No, yo sí. Fui joven alguna vez. Bueno, todavía soy, pero antes era más. En algún punto, en nuestro afán de invertir, podemos perder, porque a veces lo hacemos sin conocimiento, sin discernimiento, nos aventamos a lo loco. Pero déjame decirte algo: cuando también invertimos en el reino, también lo tenemos que hacer de manera sabia. Y tú vas a decir, ¿cómo? Con Dios no perdemos. No, con Dios no perdemos. Pero déjame decirte algo: no toda la ayuda es ayuda verdadera, porque a veces creemos que sabemos lo que la otra persona necesita, porque estamos viendo el conflicto o su problema desde nuestra perspectiva del problema. Y entonces es ahí cuando, en lugar de impulsar a la persona, creamos en ellos dependencia de cosas materiales. Por ejemplo, ¿sabías que hay problemas financieros recurrentes y puntuales o ocasionales? Son dos cosas distintas. Los problemas financieros recurrentes, por ejemplo, son patrones de mala administración, de endeudamiento constante, de falta de control en gastos, de falta de recursos, etcétera, etcétera. Es decir, hay personas que toda su vida están mal económicamente. Seamos honestos, sean o no cristianos, porque a veces no se tiene esa cultura de la economía, de conocimiento acerca de las finanzas. Pero también hay problemas ocasionales, es decir, alguna emergencia médica, alguna pérdida temporal del empleo, una crisis inesperada, etcétera. Pero sabes, si no discernimos exactamente cuál es el problema de la persona, entonces podríamos estar metiendo la pata. ¿Sabías que el apóstol Pablo dijo: el que no quiera trabajar, tampoco que coma? Y yo sé que suena duro, pero te va el porqué. Esto no es dureza, esto es amor responsable. Porque no significa que tenga que ayudar y alimentarlo de manera por inercia, solamente por hacerlo, sino más bien que tengo que ayudar a madurar e impulsar y acompañar.
Hay un dicho muy coloquial que yo creo que todo mundo lo hemos escuchado: dale un pescado a una persona y comerá un día, enséñalo a pescar, comerá toda la vida. ¿Por qué? Muchas veces creemos que los problemas económicos se resuelven con dinero. A veces sí, pero en la mayoría de las ocasiones no. Porque dale $1,000,000 a alguien que no sabe manejar dinero y te comprará puras tonterías. Y en menos de lo que canta un gallo, ese dinero ya se fue. Y a la vuelta de la esquina estará igual o peor, porque él no sabe cómo administrar ese dinero. Dale poco dinero a quien es hábil para las finanzas, quien tiene conocimiento, y entonces sabrá qué hacer con ese dinero. Es más, ¿no nos ha pasado que a veces creemos que tenemos algunas deudas? Si yo tuviera el dinero lo pagaría. Nos llega el dinero y nos endeudamos más, ¿no? O solo al primo de un amigo le ha pasado. A veces nos pasa. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos claro el modelo del reino acerca de nuestras finanzas. La inversión que Dios nos impulsa a que tengamos incluye recursos financieros, sí, pero también incluye formación, incluye tiempo, incluye mentoría, acompañamiento, sembrar en las personas lo que realmente los va a hacer crecer, y no solamente lo que va a aliviar su situación momentánea. Eso es a lo que Dios nos ha llamado: a invertir de manera sabia, invertir para que las personas crezcan, no para que sean aliviadas ahorita. Amén. ¿Y sabes por qué es importante esto? Y voy a tocar un punto que en realidad es mucho más amplio, pero lo voy a hacer como muy, muy tranquilito. La importancia de todo esto es que Jesús, Dios, no quiere cristianos pobres. No quiere cristianos. Él diseñó la ley para que no pasara esto. En Deuteronomio 15:4 dice: entre ustedes no debería haber pobres. Esto implica una economía y una vida comunitaria en donde la obediencia a Dios traía prosperidad suficiente para que nadie tuviera que sufrir pobreza. En Deuteronomio vienen muchas leyes que Moisés transmitió al pueblo de Israel, y muchas hablaban acerca de cuidar a su pueblo de una manera comunitaria. Hablaba de perdonar deudas, de dejar ciertos días para que los esclavos pudieran cosechar, incluso dejar esclavos libres. Dios sabía perfectamente que la pobreza también podía atacar a sus hijos, porque estamos en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos aquí, y hay algunas leyes que nos afectan, sí o sí. Pero ¿sabes algo? La pobreza, ese es un término bien feo. Y a mí se me ha quitado de repente decir tu pobre casa, porque no es pobre. Y yo sé que es bien coloquial. A veces lo decimos por inercia, a veces ni lo pensamos, ¿no? A veces nada más va porque la abuelita lo decía, porque se escucha bien bonito, ¿no? Pero no, se escucha bien humilde. Pero déjame decirte algo: la pobreza no es solo falta de dinero, es una consecuencia de una relación rota. Eso es la pobreza, una consecuencia de una relación rota. ¿Por qué? Muy fácil, te voy a dar 4 aspectos de una relación rota. Cuando nuestra relación se rompe con Dios, entonces creemos que lo económico depende de mí y no de Él. Y entonces hay pobreza. Aunque tengas dinero, eres pobre, porque en algún punto tus fuerzas, tu mentalidad, tu visión se va a acabar, porque tú crees que tu dependencia es tuya, que tu trabajo es lo que te da dinero, que tus habilidades son las que te ha dado todo lo que tienes, y no es así. Pero ¿qué crees? También hay una ruptura en la relación con uno mismo, porque cuando alguien es pobre, entonces su autoestima está baja, porque su mentalidad está limitada. No puede visionar más allá de su día a día. No puede planear qué hacer mañana, mucho menos qué hacer los próximos 5 años con su vida, porque su mentalidad está limitada
porque hay una relación rota entre ellos, entre él mismo, consigo mismo. Ya ni siquiera creemos en nosotros. Pero ¿qué crees? También con nuestro prójimo hay una relación rota, porque entonces ahí es cuando entra egoísmo, desconfianza y el no importa quién aplastes, mientras que tú sigas adelante, todo está bien. Es ahí entonces cuando también entendemos que la relación está rota. Y por otro lado, la relación está rota con la creación. ¿Cuál es la creación? Absolutamente todo lo que nos rodea, todos los recursos que Dios ha puesto, abusamos de ellos o los descuidamos. Es necesario que restauremos nuestras relaciones para que podamos entender la verdadera visión de la inversión en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que el puro tema de finanzas es un tema muy amplio, porque hay un chorro de cosas que afectan la visión de las finanzas para el pueblo de Dios. Pero voy a hablarte ahora del por qué nació este valor en nuestra iglesia y por qué ha estado dando golpes fuertemente en la vida de los pastores, en la vida de muchos de nosotros, con esa misma intención. ¿Cuál es el papel de la iglesia en el entorno de la inversión? Porque muchas veces creemos que la iglesia solamente es un lugar donde se predica y se canta, pero déjame decirte que es mucho más allá. La iglesia tiene que ser la comunidad de una zona segura para el pueblo de Dios. Y ahí te va el porqué. El papel de la iglesia en torno a la inversión es en 4 aspectos muy importantes. Lo primero es aconsejar. La iglesia tiene la responsabilidad de aconsejar, es decir, enseñar principios sobre la administración de una manera espiritual. Porque muchos cristianos llevamos nuestra economía de una manera terrenal. Y es por eso que nomás no vamos a avanzar. Porque nuestras reglas no son terrenales, son espirituales. Y hasta que no lo entendamos, entonces no vamos a avanzar. Entonces la iglesia tiene que aconsejar, pero ¿qué crees? También la iglesia tiene que impulsar. Es decir, animar a las personas a que salgan de su zona de confort, a que sus recursos sean utilizados para cumplir el propósito de Dios en sus vidas para este reino. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tenemos que acompañar, es decir, caminar junto a quienes están sembrando en fe, en quienes están dispuestos a salir de esa zona de confort y creerle a Dios. Y lo más importante y base de nuestra estructura pasada, dar el ejemplo, administrar los recursos de la institución de una manera fiel y de una manera estratégica, de una manera sana. Ese es el papel de la iglesia. Y entonces, la cultura de echa tu pan sobre las aguas es crear una base en la cual nuestra congregación pueda sentir su zona segura, en donde encuentran a Dios de una forma integral. Es decir, donde hay mentoría, donde hay un acompañamiento, impulso, ejemplo, pero sobre todo hay fe. Creemos en que esta visión a nuestra iglesia traerá nuevas personas para nuevos ministerios, que construirán empresas, que crearán proyectos, que crearán organizaciones, que sean nuevos profesionistas, emprendedores, pero sobre todo visionarios en la fe. Hemos entendido como Iglesia Redención que no podemos acostumbrarnos a lo que este mundo nos está ofreciendo. Fuimos llamados a hacer la diferencia, a nadar en contracorriente, pero a veces es difícil. En algún punto se los he expresado a algunas personas con las que he tenido la oportunidad de charlar. De repente me pongo a pensar en mi entorno, es decir, en mis amistades, en las personas con las que más convivo,
y me pongo a pensar en aquellas personas en las que han sido influencia para mí, en las que yo puedo decir, me inspiran a hacer algo. Y te voy a ser bien honesto, a veces cada vez son menos. Y no porque me fije en el nombre, sino porque muchas veces la visión se está acabando. Estamos tan acostumbrados en nuestro día a día, que estamos tan cómodos en solamente estar sentaditos, en venir los domingos, en venir los miércoles, en escuchar la palabra, irme a mi casa, a trabajar, y esa es toda mi vida. Y no critico a nadie, si alguien quiere hacer eso, adelante. Es tu vida, Dios te dio el libre albedrío. ¿Quién seré yo para decirte lo contrario? Pero déjame decirte algo. Creemos que necesitamos aprovechar el tiempo, porque los tiempos son malos y el tiempo es el recurso no renovable más valioso. Tú estás invirtiendo tiempo ahorita. Bien podrías estar en otro lugar, pero el tiempo que estás invirtiendo aquí ya no va a regresar. De ti depende si hace fruto o es como, ay, híjole, ¿para qué vine? ¿No? El Isma ni siquiera puede hablar bien. Entonces, creemos en esta cultura que necesitamos invertir como iglesia. Invertir económicamente, sí, pero sobre todo invertir en nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, impactar a la comunidad, impactar a los demás, apoyar, impulsar, a crecer con ellos. Ese realmente es echa tu pan sobre las aguas, entender que todo lo que hagamos es para invertir en el reino, que lo que estamos haciendo no es pérdida de tiempo y no es desgaste nada más. Dios lo está viendo y con eso basta. ¿Cuántos dicen amén? Yo con esto voy a terminar. Eclesiastés 11:1, recordemos, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Nos habla acerca de un proceso. El decir después de muchos días nos recuerda que la cosecha en el reino no siempre es inmediata. Yo no sé, quiero hacer un paréntesis. Yo no sé si alguno de ustedes en algún punto se ha cansado de invertir. Si en alguno de ustedes se ha cansado de poner sus dones al servicio de Dios. Y yo siempre le he dicho, y lo digo con todo amor en mi corazón, tal vez mi boca diga no, pero tal vez mis actos digan sí. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos cansados. ¿Y cómo nos damos cuenta? Muy fácil, porque lo que hago ya no me satisface. Ya encuentro peros en todo. ¿Y por qué ese hermano no está haciendo el aseo y por qué yo lo tengo que hacer yo? O sea, ¿por qué me toca 3 veces a mí? ¿No? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué los pastores? ¿Y por qué Isma? ¿Por qué los de alabanza no? A lo mejor lo estoy haciendo, pero tu corazón está cansado y no te has dado cuenta, porque lo estamos haciendo de una manera incorrecta. La inversión en el reino es entender que se le estamos sembrando a Dios mismo. Lo que hacemos aquí no lo hacemos para nosotros, y a veces cuesta trabajo entenderlo. Como grupo de alabanza hemos buscado ensayar cuando podemos buscar ensayar, pero ¿sabes cuál es la bronca? El que muchas veces se nos olvida para quién lo estamos haciendo, y perdemos el hilo de lo que en realidad debería de pasar, y caemos en la liturgia de es que tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y por qué te comento esto? Porque todos en algún punto perdemos de vista para quién servimos, a quién le estamos sirviendo. Yo siempre se los he aconsejado a los jóvenes, principalmente a los que van a empezar en el mundo laboral. Algo que me ayudó mucho en los últimos años fue grabarme el versículo: todo lo que hagas, hazlo para el Señor, no para los hombres. Es como si lo estuvieras haciendo para Dios mismo. Y eso va a evitar que nuestro corazón se vaya desgastando. Entendemos que la inversión, todo lo que hagamos, puede ser que no lo veamos. Todo lo que invirtamos puede ser que nos vayamos con el Señor y todavía no haya frutos. Solamente Dios sabe.
Gálatas 6:9 nos exhorta a que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Este es un reto de seguir sembrando aunque el terreno parezca infértil. Y sabes, cuando yo leía este versículo me dio un zape Dios. Y voy a ser un poco vulnerable porque en algún punto lo he expresado. A veces sí he dicho como que ¿por qué hago esto si el hermano no cambia? Tengo que ser honesto, soy culpable de repente de permitir que en mi corazón se genere eso. De decir, ¿para qué me esfuerzo si da más de no quiere? O sea, ¿para qué? Y entendí esa parte. Para mis ojos tal vez no valga la pena, porque mis ojos son humanos, son finitos, están de repente plagados de un montón de cosas, pero para los ojos de Dios es un terreno fértil, es un terreno en el cual te mandó a ti a sembrar en ese momento. Dios se encarga y Dios es experto en crear cosas de donde no había nada, de cosechar donde no sembró. Para Dios no hay imposibles. Tú eres, yo soy una herramienta nada más. Como iglesia debemos de mantener viva la visión de que muchas de las cosas que estamos haciendo son a largo plazo, que lo que estamos sembrando hoy, tal vez en una persona, en un ministerio, en la iglesia, ya sea consejo, ya sea apoyo, ya sea formación, ya sea discipulado, lo que sea, puede ser que el fruto sea durante muchos años o dentro de muchos años, y aunque tal vez no lo veamos, Dios sí lo ve, y con eso basta. Quiero terminar, ándale, gracias, con eso. Ya estamos acá capeando de manera inalámbrica. Echa tu pan sobre las aguas. Dice, creemos que invertir en el propósito de Dios para nuestras vidas trae multiplicación. Cuando entregamos con generosidad nuestro tiempo, energía y recursos, sembramos en terreno fértil. Aunque a veces no veamos los frutos de inmediato, confiamos en que a su tiempo veremos resultados. Si vas a dar un aplauso, dáselo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero invitarte a que levantemos una oración. Y repito, yo sé que el tema en realidad da para mucho. El tema de las finanzas, el tema de la inversión en el reino. Pero lo que queremos transmitirte es que como iglesia sabemos que la inversión es parte de lo que somos. Que todo lo que hagamos es invertir en el reino. Las relaciones que tengamos, los amigos que tengamos, todo lo que hacemos, el cómo convivimos, lo que salga de nuestra boca tiene que ser para invertir en el reino. Esa es la única manera en que vamos a entender cuál es el propósito de nuestras vidas aquí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra.